Este es un círculo de lectura círculo de escritura y de lectura, de creación literaria sobre todo, que surgió porque los muchachos, la mayor parte de ellos, fueron mis alumnos en tercero de secundaria en el Colegio Madrid. En ese entonces, me refiero a 1998, es cuando ustedes estudiaron en tercero de secundaria, algo así. 99. 99. El, pues era yo un imberbe profesor, incluso cometía unas necedades que ya no tengo el gusto de cometer, como no aceptar trabajos escritos a computadora, ¿no? Ahora ya los acepto. Cuando se fueron de la secundaria, llegaron a la preparatoria, y el último año de la prepa, ese año en el que además triunfaron en la carrera cinematográfica, me pidieron que pudiéramos hacer un círculo de creación literaria, y como seguían en el Madrid, lo hicimos a partir del colegio. Eso duró 6 meses, y decidimos continuarlo ya que eran alumnos aceptados en la universidad. Así fue, entonces empezamos en mi departamento, en la casa de mi madre, hasta que terminamos en este mismo lugar que hoy nos congrega. Así fue la licenciatura, la maestría, y se decidieron ir a estudiar doctorados al extranjero. Y lo peor es que regresan del doctorado del extranjero y volvemos a reunirnos para hacer el círculo de creación. Han cambiado las cosas, digamos, antes nos reuníamos para agilizar la mano, para buscar nuevas formas, para poner ejercicios o a partir de las lecturas. Ahora nos reunimos para desarrollar un proyecto propio, literario, que lo saque, porque no todos se dedican a las letras o al idioma, y sin embargo nos reúne la literatura. ¿O ustedes qué opinan? ¿Qué les gustaría decir? Ustedes son los que impulsaron esto y reimpulsaron esto. Jimena no fue mi alumna en el Colegio Madrid, fue mi alumna en CADAC, y te incorporaste al grupo, y aquí sigues, después de Alemania, ¿no? Yo tampoco fui tu alumna. No, ni Daniela. No, fuimos invitadas después. Justamente nosotros nos incorporamos ya cuando empezamos la universidad, porque nos invitaron a participar en el círculo. Pero ¿qué es lo que les hacía pedir un círculo, o qué es lo que les hizo volver al círculo o mantenerse en el círculo? Porque si estamos hablando del 99, pues solo estamos por cumplir 20 años. Pues sí, bueno, para mí se volvió un aspecto fundamental en mi semana, y era un gran compromiso venir los sábados. Implicaba no tomar ningún otro curso, no tomar muchas de otras actividades, ¿no? Por ejemplo, aprender otro idioma, pues así se anteponían, pero era una fascinación venir a este taller, sobre todo yo estudiando la carrera de física, que podía ser luego un ambiente un poco seco, un poco sobrio. Venir aquí era delicioso, y entonces empezamos a venir religiosamente todos los sábados sin faltar, y ponía un contraste gigante en mi semana, y era una conexión con la literatura que he agradecido mucho, y que ahora pues puedo ver los frutos de eso. Cuando tengo colegas que tienen perfiles similares al mío, sí puedo notar una gran conexión con este mundo del arte que me abre otras puertas. Que ellos no tienen. Sí. Que les haría falta. Sí, que a veces se nota simplemente en redactar un texto que sea de ciencia, donde todo puede ser muy seco y todo. No, la literatura permea en todas partes y le da una visión un poco más amplia. Y entonces, no sé, me ayuda mucho también a tener una visión más crítica sobre todos los textos que leo. Yo comparto esta visión. Para mí fue genuinamente fundamental durante mi formación como científica tener este espacio para no perder un lado creativo que no está fomentado, ¿no?, durante el estudio de la ciencia, y además porque esto permitía encontrar
nuevas oportunidades de cosas que no necesariamente hubieran estado accesibles para mí, como por ejemplo, una vez que terminas la carrera, ya no tienes estas fuentes de literatura clásica o de información o de manera de conectarte con un estudio a lo mejor un poco más profundo de la literatura, y se te secan bastante, ¿no?, las oportunidades de recomendaciones de libros. Y eso para mí aquí era muy importante, porque aquí siempre estábamos hablando de libros que a mí me iban a servir para mi desarrollo personal. No solamente es, esta novela fue la ganadora. Es, vamos a leer, además de esa novela, novelas de las que no hemos escuchado hablar fuera de las estanterías en las librerías, ¿no? Entonces, a mí me permitió enriquecer mucho mi vida gracias a tener acceso a algo que no era fácil de acceder. Creo que la figura del maestro Azar es especial, ¿no? Porque no es solo un taller en el que podemos seguir en contacto con la literatura o hacer ejercicios, que todo eso es súper importante, sino que lo tenemos a usted, ¿no? Que sus habilidades literarias son superlativas y su conocimiento de libros también lo es, pero su manera de comunicar, pues a todos nos marcó, ¿no? Bueno, a mí desde la secundaria, ¿no? Yo estudié letras, pues por usted, ¿no? Y para mí siempre ha sido un privilegio poder estar en su compañía. Es que yo creo que sí es eso, es un privilegio para nosotros podernos reunir un par de horas el sábado, lejos del mundanal ruido, como decía Fray Luis, y sobre todo porque somos capaces de otorgarnos esas 2 horas. Y por supuesto la vida avanza, la vida empieza a tomar sus formas, empiezan a reproducirse, ese tipo de cosas, y sin embargo aquí están, ¿no? Esto es, a pesar de eso, seguimos peleando por esas 2 horas de libertad, de espacio de libertad. Es muy peculiar, y me parece que así es como nació este círculo. Hay una novela preciosa de la que me gustaría tomar el ejemplo, que se llama Leer Lolita en Teherán, que la escritora se llama Azar Nafisi, no es mi pariente, pero narra un hecho, que ella era maestra en una escuela y unas alumnas le pidieron, ya que dejaron de ser sus alumnas, que hicieran un círculo de lectura en su casa. Ellas ya eran madres de familia, ya estaban casadas y ya seguían una obligación que el Islam les pedía. Y entonces llegaban cubiertas a la sala, a la casa de la maestra, pero a la hora de entrar aventaban la tapadera, y entonces adentro se convertía en un espacio de libertad, en un espacio donde no tienes que enfrentarte a lo que espera la sociedad de ti, un espacio donde sí puedes ser tú mismo. Y me parece, y entonces leían libros prohibidos, como Lolita, como El Gran Gatsby, libros prohibidos por el gobierno de Ahmadinejad. Y salían de la casa y se ponían de nuevo la burka y seguían siendo las mujeres que espera la sociedad que sean. Pero en el espacio de la literatura eran otras, eran sí mismas, eran un espacio de libertad, que al enfrentarse contra lo que esperan de ellas, no tenían que hacerlo desde la locura, desde la violencia, desde el suicidio. Tenían que hacerlo desde la literatura, y ese espacio les daba la posibilidad. Y me parece que ese es el espacio que nos da esta posibilidad. Nos encontramos desde la libertad, por eso podemos elegir el género que quisiéramos desarrollar, por eso escogemos el texto que queramos, y nos vamos girando por autores, y se nos obsesiona Pancho Hinojosa o nos obsesiona Slavomir Žižek, nos vamos por ellos. ¿Se acuerdan que leímos cuentos de Borges 1 de corrido? Leímos el Aleph, el Jardín de los Senderos y la Memoria de Shakespeare completos, porque nos íbamos un cuento por cuento. ¿Y era por qué? Porque tenía que ver con el espacio de la libertad y tenía que ver con la decisión que podíamos tomar para ser nosotros mismos. Yo creo que esa es la razón por la que seguimos aquí casi 20 años después. Esto es porque encontramos un espacio de libertad. Y entonces, como la libertad cuesta y como la libertad hay que defenderla, estamos dispuestos a defenderla. Sí, sin duda. Usted tiene grandes cualidades, no solo ha leído muchísimo,
sino que conoce muchas historias alrededor de la literatura que son las que no te enteras cuando lees el libro, sino que tendrás que hacer una investigación como cuestiones que son al autor o a las, no sé, a la ciudad donde se escribió. Pero más allá, su gran conocimiento también de música también siempre fue una gran influencia para mí, y cómo se relaciona la música con la literatura siempre, o sea, me marcó mucho, me marcó una búsqueda también en mis búsquedas musicales. Luego hicimos visitas a museos, el círculo sale de práctica de campo. Así es. El taller fuera del taller, ¿no? Y justamente la influencia de la música, de la influencia de los museos, del arte, que son relevantes para la literatura. O sea, para poder entender a Borges como queremos entender a Borges, pues hay que meternos en un mundo que nos permita comprenderlo, ¿no? Y esa inmersión cultural siento que ha sido muy natural y muy fluida bajo su guía, que no necesariamente ocurre en otros lugares, o que yo no tuve la oportunidad de encontrarlo como lo he encontrado aquí. Toda mi vida, mi día a día sigue marcada por las cosas que hemos hecho aquí, ¿no? Lecturas que recuerdo constantemente, lecturas que hicimos aquí que yo les he dejado a mis alumnos, ¿no? Y además inconscientemente de repente dejo una lectura, leo un cuento con alumnos, y 2 días después me acuerdo que lo vimos con usted, ¿no? Ya sea en la secundaria o lo vimos aquí, o estoy leyendo una novela y me acuerdo que usted me la recomendó. Ahorita estoy leyendo Margarita y el maestro, ¿no? Genial maestra. Entonces, bueno, pero además de la lectura, en cuanto a la escritura, pues sí, aquí encontré mi voz, ¿no? O por lo menos mi género, porque yo siempre creí que lo que iba a escribir era narrativa, y pues aquí traje mi primer poema, ¿no? Así es. Y usted se horrorizó, dijo, esto es un poema. Nunca jamás. Nunca lo imaginaba. Y bueno, pues sigo haciéndolo, ¿no? Y horrorizando a la gente. Y pues todo es gracias a usted. No, y afinaste el oído, y el oído, porque tener el oído para la poesía no necesariamente es común, y ese peso del verso lo desarrollaste y lo tenías, y la poesía fue un camino. Fuiste ese cuentista que escribía cuentos para demostrar que eras poeta. Bueno, yo también quiero decir que yo también me he enriquecido mucho de la perspectiva de este taller, porque cuando yo entré, yo ya estudiaba letras y estaba en otros talleres, donde la mayoría de los asistentes eran también gente de letras o de carreras afines. Y entonces venir a un lugar donde había mayoría de científicos, cuando yo estaba, eso me abrió muchas perspectivas, no sé, aprendí que que el vidrio no es un cristal. Y muchas o que otras... el cloro es peligroso. Sí. No, pero en verdad eso enriquece los textos y te enriquece como persona. Por supuesto, porque uno puede escribir una estupidez. Tonterías. Y de pronto el químico me va a decir que no, que así no es, exacto. Y también muchas referencias culturales, musicales, de todo tipo, y eso también me ayudó mucho. Y también está como que es un taller relajado, no hay mucha presión, ni es una crítica destructiva. Todo es bastante relajado y cada quien puede ir a su ritmo y sin presión, ¿no? Eso está muy bien. Y por eso hay de comer. Así.